sobre todo discriminatorios y en relación con el Poder Judicial. Voy a hacer como un parate ahí, básicamente por lo siguiente. Hay un pensador argentino que yo respeto mucho, que es Daniel Feuerstein, donde Daniel dice en un libro de Prácticas Genocidas que para poder llegar al aniquilamiento de una población hay pasos previos. Primero es el marcaje. Yo te marco, te encuentro algo, te pongo el color, te pongo la orientación sexual, te pongo la característica política, te pongo guerrillero o te pongo lo que fuere, marcaje. Después te discrimino, construyo un discurso discriminador en torno a ese grupo en función de esa característica, donde vos estás reduciendo una complejidad de una vida a esa característica y después los aniquilo. Caso claro, gatillo fácil. Cuando uno habla de violencia institucional, y esto lo que voy a decir es trillado, pero lo que me parece interesante es, a ver si lo podemos repensar desde el análisis del discurso, es por qué la muerte de jóvenes pobres y morochos de la provincia de Buenos Aires no produce nada más que algún lamento, o el dolor terrible de las familias y algunas luchas, y la matanza de un niñito rubio como Bloomberg produce la modificación del Código Penal. O un caso, que no recuerdo la fecha, de gatillo fácil en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, en una moto, donde se quemó la comisaría. Cuando matan a un chico pobre, la comisaría generalmente no es quemada. Entonces ahí lo que uno tiene que ver es cómo esos discursos sociales sobre la construcción de aquello sobre lo cual se ejerce la represión, el aniquilamiento, tiene pasos previos, que son muy peligrosos, que es el del marcaje y de la discriminación. Ahora bien, como dijimos antes, esto se produce entre el Estado, el mercado y la sociedad. En ese punto hay una palabra que, ¿viste? Todos somos X, voy a decir que no sigo responsables, pero todos tenemos sí un papel en esas situaciones. En general tiende a decirse que en ese trípode de victimario, víctima y el que observa es victimario. Es victimario. No hay posibilidad de ser observador, porque cuando se producen esos hechos, uno está, si no actúa, es victimario. ¿Tá? Y uno de los grandes discursos sociales que fundamentan y permiten que estas prácticas de violencia institucional se sigan produciendo, que vuelvo a repetir, se producen en la articulación entre mercado, sociedad y Estado, es obviamente el discurso del Poder Judicial. Uno dice, bueno, ¿cuál es el discurso judicial? Es amplísimo. Porque es, por un lado, el sistema de leyes. ¿No? Las leyes no es un conjunto de herramientas. Las leyes son un conjunto de sentidos sobre cómo debe ser la vida, de cómo debe ser la vida buena. Tiende a decirse, generalmente los liberales, y acá va una crítica a Roberto Gargarella, que la quiero hacer claramente porque creo que es uno de los defensores de esa postura que me parece muy peligrosa, de que no hay relación entre lo bueno y lo justo. Lamentablemente sí, porque la gente cree que lo justo es lo bueno, y lo justo a veces no es lo bueno, ¿no? Porque no es justo que la pena por robo sea menor a la pena por asesinato, por ejemplo. Entonces, si uno dice el discurso de la violencia institucional, ¿dónde está articulado? Está articulado en sociedad, mercado y Estado, pero es el Poder Judicial, el aparato ideológico del Estado, se lo robo al Tusser, este término, el aparato ideológico del Estado en donde se produce la legitimidad de ese discurso. Uno dice, bueno, ¿cómo se establece lo que es justo? Y ahí vienen los abogados a discutir, bueno, la noción de justicia, cómo se establece, Kelsen. Hay tres posturas, o sea, esto no es difícil de entender. Tenemos dos posturas, la postura más liberal, que uno dice, bueno, que se llama postura universalista, donde dice, bueno, yo no puedo decir lo que es bueno, pero lo que puedo crear es un mecanismo que produzca un discurso que establezca lo que es justo, ¿no? A través de ciertos mecanismos. Por ejemplo, la discusión
en el Congreso. Ahí tenemos a varios autores diciendo, bueno, una discusión, los autores del consenso, ¿no? Nos sentamos y discutimos lo que es justo y bueno, esto que sale va a ser justo y esta es la ley que va a regular. La pregunta es, ¿todos los implicados podemos estar en esa discusión? Somos 40 millones. ¿Hay posibilidad de que todos estemos en esa discusión? No, eso se cocina en otro lado, todos lo sabemos. Se cocina de viejas prácticas de un poder judicial, como es el poder judicial, que es aristocrático, hereditario y complejo, un mecanismo que se viene autorreproduciendo sin posibilidad hasta ahora de hacerle mella. Y por otro lado, con un consenso que le hemos dado nosotros también. Nosotros le hemos dado consenso, nosotros damos consenso a la justicia. Eso tenemos que hacernos cargo. Entonces, es el planteo más universal. Bueno, vengan, discutamos, si el Congreso lo decidió. Yo no digo lo que es justo, pero lo que se discute y se decida es justo. Luego tenemos toda esta discusión de los poderes judiciales en Bolivia. Yo participé en el proceso electoral de autoridades judiciales en Bolivia. Fue súper interesante, un proceso donde todo fue elección. Todo, jueces, complejo, si te quedas hasta aburrido porque 5 minutos para cada candidato, bueno, incomprensible, el momento era imperdible, donde vos tenés, por ser una noción plurinacional, donde cada nación tiene su noción de justicia. Ahora, esto también es complejo, porque, por ejemplo, el apedreo de personas va contra pactos internacionales firmados por Bolivia y esto puede tener ciertos problemas. Entonces, ¿qué? La matanza de un joven en un pueblo por el robo de una gallina, ¿es justo porque ese pueblo considera que es justo? Es complejo. Pero hay una tercera posición, como siempre, que es la que más me gusta, que no es mía, nada es mío acá lo que estoy diciendo, ¿no? En todo caso es mío lo que estoy tratando de sintetizar, que es la de Laclau. Laclau te va a decir, bueno, miren, lo que uno tiene que analizar lo que uno tiene que formar son bloques históricos con fuerzas sociales progresistas que se vayan renovando continuamente y vayan estableciendo un discurso cada vez menos violento, cada vez más democrático, cada vez más igualitario, que es el concepto que él llama democracia radical, ¿no? Es decir, no hay mecanismo que pueda establecerlo, pero tampoco la fragmentación de comunidades con cada una su noción de lo justo. Si uno analiza en la Argentina el discurso de la violencia institucional, tiende a creer, en primer lugar, que es la violencia del Estado. Y no es solo la violencia del Estado. No es solo la violencia del Estado. La violencia institucional se articula nuevamente, como todo discurso, entre una sociedad que aprueba o desaprueba, que quema una comisaría si el que matan es el rubio, y calla si el que matan es un morocho de la provincia de Buenos Aires. Un poder judicial que es un aparato ideológico formado en el siglo XVIII. Fíjense, no hay historia de la Corte Suprema de Argentina. Nadie se anima a hacerla porque creo que le bajan la pierna. O sea, porque uno ve que son los mismos nombres, la misma familia que se van estirando. O sea, hay algunos pequeños ensayos, pero es una araña muy compleja. El aparato judicial es parte del Estado, pero por otro lado el mercado. El mercado, uno puede decir, bueno, pero ¿en qué sentido el mercado interviene en la matanza, en la violencia institucional? De miles de formas. Creando la explotación en talleres clandestinos, creando la trata. ¿Y con qué sujetos produce talleres clandestinos y con la trata? ¿Con los rubios de Palermo? No, lo produce con los morochos, lo produce con los pobres, lo produce con los sectores que son marginados, que a veces son rubios, pero son pobres. Entonces, cuando uno tiende a pensar, bueno, cómo se produce el discurso de la violencia institucional, este discurso social, yo voy a utilizar una palabra, voy a decir el concepto que suena difícil, pero van a ver que criollamente es fácil. Foucault habla de la unidad en la dispersión. ¿Qué significa unidad en la dispersión? Muchas veces uno dice, vamos a un caso X, la muerte reciente, yo no me acuerdo qué es el caso, de un chico por gatillo fácil. Los discursos sobre ese asesinato a veces son distintos. Salen del Poder Judicial, no, está mal, hubo una muerte, debe ir a juicio. Pero encontrás por ejemplo, la tengo con los taxistas hoy, perdón.
va con el taxista, con el portero, con lo que fuere, y tiene un discurso quizá de apoyo, ¿no? Y dice, bueno, está bien, pero algo habrá hecho, son todos chorros. Mi propia sobrina, ¿no? Que a veces tengo que cachetearla. Son todos negros, me quisieron robar el celular. Son discursos que parecen inocentes, pero que no son nada inocentes, porque reproducen una estructura de disvalor sobre ese sujeto que ha muerto. Entonces vos tenés el sistema de justicia diciendo, vamos a hacer justicia, pero esto tenés que decir, era un negro, ¿está? Y después tenés al mercado que no consume, ¿qué le importa? No se van a preocupar demasiado. En esa unidad, en la dispersión de estos tres actores, se produce la muerte sin ningún tipo o con muy poca repercusión o posibilidad de establecer o administrar justicia para esa muerte. Es decir, unidad de dispersión es que no es que cuando matan a alguien por gatillo fácil, están todos de acuerdo con la muerte de gatillo fácil. Vas a encontrar discursos contradictorios, vas a encontrar a alguien que lo habilita, alguien que lo deshabilita, pero ese juego de habilitación, deshabilitación, a favor y en contra, en algún punto uno va a ser el dominante y va a terminar tapando el asesinato o justificando el asesinato de ese chico, por ejemplo, por gatillo fácil. Es decir, no hay que creer que el Estado es una maquinaria monstruosa, como cree cierta izquierda paleolítica, que va y que baja y que destruye. El Estado es un queso gruyère, y como queso gruyère, el Poder Judicial también es un queso gruyère, y en ese queso gruyère se van filtrando y armando discursos muy complejos, es decir, hasta a veces contradictorios, pero que no permiten solucionar y administrar justicia en ese caso concreto. Entonces, cuando uno habla de violencia institucional, yo creo que tiene que distinguir, primero, la institución que ejerció la violencia, en este caso, en general, es claro, la Policía Federal, y acá yo quiero hacer una crítica, estamos entre amigos, y es cuando en el año 83 vuelve la democracia, yo tenía 15 años. No, tengo 49, yo estoy grande. Tenía 15 años. Entonces, yo ya militaba y todo, pero luego fui militar en una organización antirrepresiva y nosotros teníamos una frase que era: la policía es la continuidad del aparato represivo, ¿no? Y se la acercamos a los organismos de familiares y no la aceptaban. Nosotros como queríamos todo el tiempo que la pusieran, nunca la aceptaron, nunca la quisieron. Hasta que pasó que en los años 90 comienza la sistematicidad de la muerte de chicos. Creo que Miguel Bru es el caso testigo, digamos, pero comenzó la matanza sistemática. Hay un plan sistemático ahí. A ver, perdón, doctora Roqueta, usted que ha hablado del plan sistemático, pero creo que da para analizar cuánto hay de sistemático en la matanza de jóvenes, en la violencia institucional de jóvenes en sectores populares. Es un modo de control social. Las villas están rodeadas. La villa Itatí está rodeada por un cerco. Yo acabo de venir de Jujuy, donde un sector popular, progresista o nacional popular o revolucionario, como quieran llamarlo, como es la Tupac, ha construido un barrio y hábilmente, ¿qué ha hecho los sectores hegemónicos? Donde termina el barrio, lo ha dejado al narco. Entonces, Milagros Salas no tiene que enfrentarse con el Estado, se enfrenta con los narcos. La disputa ahora es una cancha, es la excusa. Alrededor de esa cancha, lo que se está discutiendo es el territorio, quién ejerce la violencia. Si Milagros Salas tira un tiro y mata, no ella, no, a alguien de Tupac, y mata a un narcotraficante que ha sido liberada a la zona para que sea este grupo agredido, va a ir en cana. ¿Está? Va a ir en cana. Entonces, cuando vuelvo a repetir, uno tiene que analizar casos de violencia institucional, lo que uno siempre tiene que tener en cuenta es las tres instancias de dónde se articula: sociedad, mercado y Estado. Buscar en el Estado qué agencia, siempre está Poder Judicial y Policía. Vuelvo a decir, fue muy difícil hacer entender que la policía no había sido depurada, salvo Camps o algún policía más, en los términos de los procesos de memoria para la justicia. O sea, la policía está mucho más implicada en el proceso de terrorismo de Estado de lo que uno cree, ¿no? Y sigue funcionando. O sea, la no aparición de Miguel Bru, la desaparición de Julio López, son muestras cabales de que eso sigue, hay un núcleo duro intocado, que hay que buscar entonces ese aparato, esa complejidad de relaciones. Pero después también hay que ir a la sociedad y ver qué está pasando ahí. Y acá
me gustaría distinguir dos cosas. Yo antes dije, para que se pueda llegar a la violencia institucional, cuya culminación es el aniquilamiento, hay que pasar por el marcaje y por la discriminación, ¿no? No se pasa directamente, no se puede aniquilar a cualquiera, ¿tá? No se puede aniquilar a cualquiera. Se aniquila a poblaciones que han sido marcadas y discriminadas. Entonces, lo interesante de hacer un análisis es ver cómo fue producida por distintas instituciones ese marcaje, esa discriminación. Y ahí entran miles de organizaciones que no son del Estado. Y te puedo nombrar Academia Nacional de Medicina, Academia de Historia, Academia, las grandes academias, ¿no? Las grandes academias que son lugares que casualmente son como hereditarios, son como el Poder Judicial, o sea, familias que vienen heredando esos grandes edificios que no entiendo por qué el Estado lo sigue manteniendo, ¿no? Habría que sacar el subsidio. Pero también esos discursos, otro discurso que es el discurso de los medios. Y acá hay que ser cuidadoso. La gente no es boluda, perdón no es muy la palabra muy académica, pero la gente no es boluda. Entonces, hay un concepto que nosotros en comunicación tratamos de erradicar que se llama el modelo hipodérmico. O sea, no te inyectan información y vos actuás en función de eso. O sea, las audiencias apropian el discurso y con eso hacen cosas. ¿Tá? Con eso hacen cosas. Entonces, cuando estamos hablando de violencia institucional, el problema es cómo decodificamos como sociedad. Y cuando digo sociedad, vuelvo a decir, es ese conjunto de grupos muy diversos, cómo se decodifica ese discurso sobre la violencia institucional. Y ahí entran en juego un montón de actores, sujetos, colectivos, clase, género y edad. O sea, el modo en que la sociedad, vamos a decir en plural, las sociedades hablan de la violencia es muy variado, pero coincide en un punto. Porque la diversidad es muy linda, pero coincide en un punto, que es el silencio y creerse testigo. Que eso es lo que hay que erradicar. O sea, me parece que el punto de lucha contra la violencia institucional es romper el punto en la creencia de poder ser testigo. Cuando hay un hecho de violencia, no hay testigo, hay víctima y victimario. ¿De qué lado estás? No hay modo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se matan a alguien, tú quieres la mano? No, significa muchas cosas. Significa que es necesario, si yo soy docente, replantearme cosas, si soy ama de casa, repensar qué pudo haber sido mi hijo. ¿Cómo se logra? Bueno, miles de maneras. Obviamente, ahí sí entra el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un discurso. Uno puede decir, hay variedad. En este gobierno, en estas últimas décadas, hay variedad. Uno tiene Encuentro, Telesur, vos tenés variedad. Ahora también tenés las mediciones de Pascal, donde te dice qué se consume más, qué se consume menos. Y ahí me parece que caemos en un prejuicio, que es lo que yo digo el prejuicio cognitivo, ¿no? Que si yo le explico a la gente, che, los negros son buenos, o son humanos, entonces si lo están matando está mal, la gente va a pensar eso. No va a pensar eso. O sea, la gente no deja de discriminar porque le expliques que el otro es una persona, es un ser humano, sino que en realidad se tienen que producir las condiciones materiales para la valorización de esa vida. Si yo sigo dejando que los pibes vivan de lo que se llama el mix de bienestar, que es un plan social, perdón, no es un plan social, parece un gorila, es progresar, está muy bien, una política social de inversión social, algún tipo de actividad ilícita, dilereo de merca o un poco de dilereo de faso, y un poco de choreo, porque uno ve que esto está muy estudiado por algunos sociólogos, que el modo de supervivencia cuando los planes no alcanzan es los programas sociales más actividades ilícitas o actividades lícitas, que es el changa, ¿no? Si nosotros no logramos que todo ese sector establezca la integración y la dignidad del trabajo y lleve a ese posicionamiento de ese conjunto, esos sujetos sociales, en un plan de igualdad de nosotros que estamos acá laburando, ese disvalor, ese discurso discriminatorio que luego habilita la violencia, es imposible de vencer. Entonces yo digo,
La violencia institucional se ejerce sobre colectivos que han sido marcados, discriminados y por lo tanto pueden ser aniquilados. Tomando la palabra de la compañera Raquel Wittis, hay que modificar las asimetrías, hay que modificar la distribución. Porque si no modificamos la distribución, de nada vale el reconocimiento. De nada vale decir lo negro es bello cuando los pobres en Brasil son el 48% de la población, van a ser el 52% y siguen siendo los más pobres. Entonces uno necesita una reubicación social y que hay mecanismos paliativos como el sistema de cuotas, pero es paliativo, debe ser por momento, muy específico, puesto en funcionamiento, pero luego debe terminar. Y para cerrar, esto daría para hablar horas, pero cuando yo decía todo discurso social, y en este caso el discurso de la violencia institucional, no está en el aire, sino que se monta en esa articulación entre el Estado, el mercado y la sociedad, hay un concepto que hay que entrar a jugar, que es el concepto de hegemonía. Todos sabemos que el concepto de hegemonía, venido de Gramsci, es una mezcla de consenso y coerción, ¿no? Un poco de consenso y un poco de coerción. El único modo de que la violencia institucional termine es lograr una hegemonía progresista. O sea, en esto hay que ser claro. Yo no soy un aséptico porque no existen los asépticos académicos. Yo creo que todos los que hacemos teoría, la prueba intelectual se la dejo a Sarlo, todos los que nos dedicamos a la teoría, tenemos una opción política. Ella la tiene, crear una nación. Entonces me parece que el único modo en que uno puede lograr que esa articulación entre sociedad, mercado y Estado no permita la reproducción de violencia institucional y produzca una redistribución que no genere marcaje, discriminación y aniquilamiento, es lograr una hegemonía progresista que produzca una nueva redistribución, una nueva forma de vida, donde luego discutiremos en otros términos. El conflicto no se va a acabar, pero el conflicto no puede terminar en aniquilamiento, que es a lo que se llaman las políticas neoliberales.